Chunk 1. En Quiero contar una. Chico Darth. Esta es una situación en la que no se puede ganar. Pero adelante, Blanche. En 1985, los ejecutivos de NBC pensaron que tenían un programa saludable sobre 4 mujeres mayores. Pero detrás de las escenas, algo más oscuro estaba sucediendo. Se estaban cortando escenas. Se estaba destruyendo metraje. Un momento particular con Blanche fue tan impactante que los productores ordenaron que se quemara. Durante décadas, todos creyeron que se había perdido para siempre. Luego, en 2024, el archivo secreto de un miembro del equipo salió a la luz en línea. Lo que los espectadores encontraron no eran las dulces abuelas que recordaban. Y cambió todo lo que la gente creía saber sobre las chicas de oro. Todo comenzó a principios de la década de 1980 cuando Brandon Tardikoff, un alto ejecutivo de NBC, fue a visitar a su tía anciana en Miami. Lo que encontró allí no era lo que nadie esperaría de la idea de la vejez de la televisión. Su apartamento no era silencioso ni triste. En cambio, estaba lleno de chismes, bromas y réplicas rápidas entre ella y sus amigas. Estas no eran mujeres ancianas frágiles, sentadas en silencio. Estaban llenas de actitud. Y esa imagen se quedó grabada en su cabeza. Regresó a NBC, con una idea de la que la mayoría de la gente se habría reído. ¿Qué pasaría si hubiera una comedia de situación sobre 4 mujeres mayores que viven juntas, lidiando con la jubilación, problemas de dinero, nuevos compañeros de cuarto y todo el caos inesperado de envejecer? Nadie más estaba haciendo eso. De hecho, apenas había personajes en la televisión mayores de 65 años. Las cadenas perseguían a audiencias más jóvenes, y solo el 2% de los personajes en horario de máxima audiencia eran personas mayores, aunque las personas mayores de la vida real representaban más del 12% de la población. Pero Tardikoff creía en la idea. La llamó Miami Nice como un giro juguetón en la llamativa Miami Vice, que también era su programa. La gente lo dudaba. Pensaban que nadie lo vería. La chispa final provino de algo que nadie esperaba. Durante un evento promocional de NBC de 1988, se mostró un sketch solo para entretener a los afiliados de televisión. Básicamente, una pequeña escena divertida con actrices mayores bromeando en una residencia de ancianos. Pero las risas fueron reales. La respuesta fue mayor de lo que nadie predijo. Chunk 2. Ese pequeño sketch tonto plantó una semilla. Cuando NBC probó la idea con audiencias reales, a principios de 1985, más del 75% la calificó de excelente. Eso era inaudito, especialmente para un programa sobre ancianas. Los primeros borradores fueron audaces. Uno tenía un mayordomo gay llamado Coco, que vivía con las mujeres. De hecho, estaba en el piloto, pero fue cortado después porque las audiencias de prueba se volvieron locas por el personaje de Estelle Getty, Sofía. Así que Coco fue descartado y Sofía se quedó. Fue uno de esos accidentes afortunados que ayudaron a que el programa funcionara. Debajo de todo el humor había algo arraigado en el verdadero Miami de la década de 1980. Y eso no era un paraíso de playa soleada. Era una ciudad llena de escándalos. En 1983, un incendio en una residencia de ancianos mató a 12 personas debido a la negligencia. En 1984, una viuda fue engañada por su amante y perdió los ahorros de su vida. Había estafas por todas partes. Desalojos, pensiones robadas, abuso de ancianos. La tasa de criminalidad en Miami era una de las más altas del país, y la ciudad todavía estaba lidiando con las secuelas del éxodo de Mariel. Harris tomó todo este caos y lo disfrazó en forma de comedia. Incluso visitó comunidades de jubilados para escuchar. Lo que encontró fue sorprendente. Las personas mayores no solo se estaban desvaneciendo. Muchos estaban saliendo de nuevo. Algunos estaban teniendo aventuras. Algunos solo intentaban sobrevivir. Ella trajo todo eso al programa. No con una conferencia, sino con una risa. A medida que los personajes se unieron,
Cada actriz aportó algo profundamente personal. Bea Arthur casi no se unió. Pensó que el papel de Dorothy se parecía demasiado a su antiguo programa Maude. NBC tampoco estaba encantada con ella. Querían a Elaine Stritch, pero su audición estaba tan llena de malas palabras que resultó contraproducente por completo. Al final, los productores le prometieron a Bea que la historia de Dorothy sería diferente. Chunk 3. Su marido la engañaría. Ella lucharía por encontrar su voz de nuevo. Esa promesa funcionó. Bea aceptó. Pero en la temporada 5, estaba lista para irse. Se quedó hasta la temporada 7, pero luego se marchó, aunque el programa todavía atraía a 20 millones de espectadores cada semana. Fuera de la pantalla, no se llevaba bien con Betty White. Incluso la llamó una molestia por siempre complacer a la audiencia. Aún así, dejó atrás uno de los papeles más icónicos de la televisión. Betty White, mientras tanto, nunca debió interpretar a Rose. Al principio, fue elegida como Blanche, la coqueta belleza sureña debido a su papel anterior como Sue Ann Nivens. Pero durante los ensayos, algo no se sintió bien. Entonces, intentaron intercambiarla con Rue McClanahan. En el momento en que Betty interpretó a la dulce e ingenua Rose de St. Olaf, algo hizo clic. De repente, esas inocentes historias de granja se convirtieron en momentos de risa a carcajadas llenos de dobles significados. Rose hablaba de batir mantequilla, pero el público sabía a qué sonaba. NBC se preocupó por exceder los límites, pero las líneas se mantuvieron. Betty no estaba encantada al principio. No quería ser encasillada de nuevo. Pero el papel le valió un Emmy en 1982, y detrás de las escenas, la tensión con Bea Arthur continuó. En un momento, Bea incluso la llamó con la palabra que empieza por P. Pero en la pantalla, su química era oro. Rue McClanahan obtuvo el papel de Blanche gracias a ese mismo cambio. Originalmente había sido elegida para interpretar a la dulce, Rose, porque había hecho ese tipo de papel antes en Maude. Pero cuando se puso los tacones de Blanche, todo cambió. Ella se inclinó hacia ello. Los escritores le dieron líneas sobre tener cientos de amantes, insinuaron tríos salvajes e hicieron que su personaje traspasara límites que nadie esperaba en la televisión en ese entonces. Fuera de la pantalla, la vida de Rue no era glamorosa. Su quinto matrimonio acababa de terminar. Chunk 4. Ella estaba luchando, pero aportó todo ese dolor y libertad a Blanche, y su actuación le valió un Emmy en 1907. Más tarde, conoció a un fan llamado Michael J. LaRue en una sesión de fotos de mascotas. Se hicieron amigos, y años después de su muerte, él abrió el Rue LaRue Café en su honor. Incluso servía su viejo remedio para la resaca: huevos revueltos rociados con espresso hechos con una máquina de capuchino. Estelle Getty, quien interpretó a Sofía, fue la sorpresa de todas. En la vida real, era más joven que Bea Arthur por solo un año, pero interpretó a la madre de Dorothy de manera tan convincente gracias al maquillaje pesado y mucho fuego siciliano. Cada mañana, se sentaba durante 45 minutos mientras los maquilladores la envejecían. Incluso se hizo un estiramiento facial en la vida real, lo que dificultó hacerla parecer vieja en temporadas posteriores. Su audición fue inolvidable. Comenzó a maldecir en siciliano, inventando maldiciones en el acto, cosas que casi la hicieron prohibir. Pero funcionó. Se convirtió en el corazón del programa. Detrás de las escenas, sin embargo, estaba luchando contra el miedo escénico tan fuertemente que tuvo que usar tarjetas de referencia para recordar las líneas. Aún así, ganó un Emmy en 1988 y siguió adelante hasta que su salud falló. Fue la primera de las 4 en fallecer en 2008, sufriendo de demencia. En la noche del 14 de septiembre de 1985, algo extraño sucedió en NBC. Un nuevo programa llamado The Golden Girls emitió su primer episodio, y nadie esperaba que explotara de la forma en que lo hizo. La historia comenzó con el ex marido de Dorothy, Stan,
irrumpiendo en su vida de nuevo, arruinando sus planes de casarse con el tío de Blanche. Lo que siguió fue un caos total, identidades equivocadas, visitas sorpresa y una de las escenas de dormitorio más divertidas jamás emitidas en la televisión. Ese único episodio atrajo a más de 21,5 millones de hogares, obteniendo una calificación de hogar de 25,0 y una cuota de pantalla de 43. No solo ganó su franja horaria, sino que venció a The Cosby Show. Y así, 4 mujeres mayores que viven juntas en Miami se convirtieron en el mayor éxito sorpresa en la televisión. Pero no fue solo el humor lo que hizo que la gente hablara. Incluso antes de que se emitiera el primer episodio, el programa ya estaba haciendo ruido. Las promociones no ocultaban nada. Mostraron a Blanche tan coqueta como siempre, insinuando romances tórridos, incluso con hombres más jóvenes. Y eso no les sentó bien a todos. Algunos grupos conservadores estaban furiosos. Chunk Singh dijeron que estaba mal mostrar a mujeres ancianas hablando de sexo y actuando tan audaces. Incluso hubo llamados a boicots. Pero toda esa ira resultó contraproducente. La controversia solo hizo que más gente sintiera curiosidad. Cuando el programa finalmente se emitió, las calificaciones se dispararon a 25 millones de espectadores. La gente no podía creer que una comedia de situación sobre mujeres mayores de 50 años pudiera sentirse tan fresca y audaz. En una de las promociones, Blanche habla abiertamente sobre sus aventuras y encantos pasados, a un hombre mucho más joven. Esa sola escena provocó indignación e interés. El programa no retrocedió ante temas delicados, ni siquiera en los primeros minutos del piloto. Más tarde, en un episodio de 1990, Blanche incluso defendió su amor por los símbolos confederados, solo para verse obligada a lidiar con lo que esos símbolos realmente significaban después de que un amigo expresara opiniones racistas. De alguna manera, The Golden Girls convirtió un posible escándalo en televisión imprescindible. Detrás de las escenas, algo aún más sorprendente casi entró en ese primer episodio. Hubo un final alternativo que nunca se emitió, pero el guión se filtró más tarde. En esta versión, Rose confiesa que un familiar cercano luchó contra la adicción. La escena llegó justo en el clímax, agregando una capa de seriedad a todo el caos causado por el regreso de Stan. Los productores finalmente lo cortaron, pensando que era demasiado pesado para un estreno de comedia. Pero los fans no lo olvidaron. Años más tarde, en la temporada 4, la propia adicción a las pastillas de Rose se convirtió en una historia central. Ella recayó después de 30 años y tuvo que ir a rehabilitación. Cuando finalmente admitió que necesitaba ayuda, los espectadores vieron un lado de ella que nadie esperaba. Dijo que lo tomaría un día a la vez. Y en ese momento, el programa demostró que no se trataba solo de risas. Estaba dispuesto a profundizar. Muchos fans creían que esa escena cortada del piloto era una promesa silenciosa de hacia dónde se dirigía la serie. A un lugar más honesto, más humano y más poderoso de lo que nadie imaginaba. Solo en su primera temporada, The Golden Girls promedió alrededor de 21 millones de espectadores por episodio. Aterrizó entre los 7 programas principales a nivel nacional, justo al lado de grandes éxitos como Cheers. Los ejecutivos de la cadena habían esperado que fuera un programa de nicho, tal vez algo para un público mayor, pero estaban equivocados. Todo el mundo estaba mirando. Espectadores más jóvenes, espectadores mayores. El humor traspasaba las líneas de edad. Y no era solo la audiencia la que se daba cuenta. Chunk 6. En 1986, el programa ganó 2 premios Primetime Emmy. Uno fue por serie de comedia excepcional. El otro fue para Betty White, por su papel como la dulce pero hilarantemente ingenua Rose. De repente, la programación de los sábados por la noche de NBC, que alguna vez se consideró un punto débil, se volvió imparable. La popularidad del programa llevó a una ola de mercancía, camisetas, juegos de mesa, de todo. Incluso la reina Isabel
La reina madre solicitó una presentación en vivo en 1988. Ese no fue solo un momento de fama. Esa fue una señal de que este programa se había globalizado. Se había convertido en algo más que solo televisión. Ahora era parte de la cultura misma. En la tercera temporada, el impulso no solo continuó. Explotó. El programa subió al cuarto lugar en las clasificaciones nacionales, con una calificación de 21,8. Algunos episodios atrajeron a más de 30 millones de espectadores. Un episodio en particular llamado Mixed Blessings trataba sobre el matrimonio interracial y causó revuelo. No tenía miedo de meterse con temas delicados, y el público apreció la honestidad. Incluso contó con estrellas invitadas como un joven Quentin Tarantino. La escena de la máscara de barro de ese episodio luego fue retirada de las plataformas de transmisión debido a preocupaciones sobre blackface, aunque esa no era la intención. Pero eso solo atrajo más miradas al programa. Las repeticiones aumentaron un 15% en la sindicación. Llovieron cartas de fans. Los espectadores agradecieron al programa por abordar el racismo, el envejecimiento, la sexualidad y todo lo demás sin inmutarse. Y así, una llamada comedia de situación para personas mayores estaba superando a programas mucho más jóvenes, incluso cuando rivales como Life with Lucy fracasaron en la misma franja horaria. La duración total duró 7 temporadas. De 1985 a 1992, el programa entregó exactamente 180 episodios. Pero incluso después de que terminaron los créditos finales, el dinero siguió llegando. Cada episodio se vendió por hasta 4 millones en sindicación para 1992. Eso sin contar la montaña de mercancía inspirada en la personalidad exagerada de la belleza sureña de Blanche, ropa con temas de lencería, calendarios sugestivos y más. En las convenciones de fans a principios de los 90, la gente hacía fila para comprarlo todo. Algunos incluso se hicieron tatuajes de citas de personajes. Cada año, esto agregaba al menos un 20% más a los ingresos del programa. Chunk 7. Incluso en su temporada final, cuando las calificaciones bajaron debido a una mala franja horaria y una competencia más dura, todavía se ubicó entre los 30 primeros. Más importante aún, nunca perdió su voz. Abordó temas como el VIH, el SIDA y el suicidio asistido. Temas que otras comedias de situación ni siquiera tocarían. En las repeticiones, estos episodios duplicaron la audiencia. La influencia del programa perduró. Incluso ahora en 2025, Disney continúa beneficiándose de la franquicia con coleccionables como Golden Girls Funko Pops, que todavía se venden en grandes cantidades. En un episodio de 1988 de The Golden Girls, Rose y Blanche estaban descansando con barro verde untado en sus rostros. Estaban riendo, charlando y bromeando cuando de repente entraron los suegros de Dorothy. Eran negros, y uno de ellos miró a las mujeres y dijo, ¿gente blanca con la cara pintada de negro? Estaba destinado a ser una puñalada rápida a la incomprensión y los estereotipos. Pero cuando este episodio resurgió en 2020, justo en medio de las protestas de Black Lives Matter, después de la muerte de George Floyd, tocó un nervio. Hulu retiró el episodio el 26 de junio. No hubo miles de quejas. Hubo 47. Eso es todo lo que se necesitó para desencadenar una pesadilla de relaciones públicas de 2 millones. Los espectadores estaban furiosos. Más de 15,000 personas firmaron peticiones diciendo que Hulu no entendió el punto. El episodio fue en realidad progresista para su época, mostrando una de las primeras bodas interraciales de la televisión, en un momento en que solo el 3% de los matrimonios en Estados Unidos eran interraciales. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Casi 1,2 millones de fans de Golden Girls sintieron que algo les había sido arrebatado. Luego vino la escena en la cocina. Blanche se apoyó contra el mostrador, sonriendo, y comenzó a hablar sobre cómo los hombres negros eran altos, morenos y guapos, y cómo te arruinarían para los hombres blancos. Rose intervino con algo sobre habilidades atléticas,
La pista de risa continuó, pero Dorothy no se reía. Lo llamó racista allí mismo. Ese momento se emitió en 1988, pero volvió a rugir en línea en 2019 cuando alguien filtró un breve clip de 45 segundos en Twitter. Explotó. Millones lo vieron. Miles lo compartieron. La gente dijo que el programa estaba lleno de racismo casual que no había sido controlado durante años. Chunk 8. Los borradores del guión mostraron más tarde que los escritores habían agregado más de una docena de líneas estereotípicas, solo para hacer reír, aunque NBC ya había publicado pautas de diversidad el año anterior. Betty White, que todavía estaba viva entonces, en realidad se disculpó, diciendo que había envejecido como la leche. Rue McClanahan había fallecido para entonces, pero su patrimonio donó silenciosamente $50,000 a Black Lives Matter. Un estudio de UCLA encontró más tarde 19 momentos como este, enterrados en las 7 temporadas del programa. De repente, The Golden Girls ya no era solo una comedia de situación para sentirse bien. Se convirtió en parte de la conversación sobre la cultura de la cancelación. Cuando Hulu eliminó el episodio, no fue solo otra actualización de contenido silenciosa. Desencadenó una tormenta. Sucedió durante una ola en la que más de 200 programas y películas fueron retirados por razones similares. Pero este fue diferente. Escritores, actores, fans, todos tenían algo que decir. Roxane Gay tuiteó que esto no era justicia, era solo performativo. Incluso Betty White, que tenía 98 años en ese momento, dijo que era ridículo. Hulu estaba luchando. Los memorandos filtrados mostraron que los ejecutivos estaban aterrorizados por las demandas. Otras plataformas ya estaban siendo demandadas por escenas similares. Netflix tenía 32 casos en sus manos. A puerta cerrada, Hulu temía que pudieran ser golpeados con 10 millones en daños. Entonces, retiraron el enchufe. Pero los espectadores no lo creyeron. 500,000 de publicaciones aparecieron en las redes sociales, criticando la decisión. Las calificaciones bajaron. Hulu volvió a poner el episodio en línea silenciosamente 6 meses después. Sin anuncio, simplemente restaurado silenciosamente el 3 de diciembre. Para entonces, habían perdido 150,000 suscriptores. Todo esto podría haberse evitado. Y resulta que las personas que hicieron el programa vieron las señales de advertencia desde el principio. En una reunión detrás de las escenas de enero de 1988, los censores de NBC marcaron 8 líneas en esa escena de la cocina. Advirtieron que los chistes podrían ofender a los espectadores negros. Grupos como la NAACP ya estaban protestando contra otros programas por las mismas razones, pero Susan Harris, la creadora del programa, se mantuvo firme. Quería traspasar límites. Chunk 9. Los escritores querían que The Golden Girls fuera tan audaz como All in the Family, así que mantuvieron las líneas. Y cuando se emitió el episodio, las calificaciones se dispararon. 27 millones de personas sintonizaron. Pero en 2020, esos mismos productores admitieron que deberían haber cortado la escena. Harris lo dijo directamente en una entrevista. La retrospectiva es brutal. Donaron $100,000 a causas de justicia racial, tratando de compensar lo que fue, en sus propias palabras, un error. Incluso volvieron a analizar los grupos focales de 1900. Alrededor del 15% de los espectadores negros habían dicho que la escena se sentía dañina, y aún así la emitieron. Las cosas se pusieron aún más sorprendentes en 2024. Una escena que había estado enterrada durante casi 40 años apareció repentinamente en Reddit. Era de la temporada 1. Blanche, con una voz baja y sensual, pronunció un monólogo de seducción completo que nunca se había emitido. Era crudo, gráfico, sorprendentemente explícito para 1980. Los productores habían ordenado que se quemara el metraje, pero alguien lo había guardado y ahora estaba en línea.
Mostraba a Blanche hablando de detalles íntimos, demasiado íntimos para el horario estelar. La cara de Betty White en el clip lo decía todo. Parecía atónita. Internet también lo estaba. Más de 50,000 vistas en una semana, y todos hicieron la misma pregunta. ¿Cómo se salieron con la suya al escribir esto? Luego vino otro salto. La misma vibra. Blanche de nuevo. Esta vez hablando de una aventura ficticia con un político. El elenco comenzó a reír al principio. Luego sus caras cambiaron. El shock se apoderó. No era solo subido de tono. Era peligroso. Los equipos legales lo habían eliminado en 1985, temiendo que pudiera reflejar escándalos políticos de la vida real. McClanahan había improvisado la mayor parte, provocando jadeos de la tripulación. Chunk 10. El clip completo duró 1 minuto y medio, y nunca se emitió. Pero una vez que apareció en línea en 2024, la gente se dio cuenta de lo mucho más oscuro que The Golden Girls podría haber sido si no fuera por los censores. Para 2025 más escenas eliminadas comenzaron a surgir. Esta vez, se confirmó la fuente. El archivo de un antiguo miembro de la tripulación. Habían guardado el metraje por razones históricas. Un clip duró casi 3 minutos, repleto de cortes que la cadena había ordenado. Blanche describió cómo se quitaba la ropa con vívidos detalles, hizo referencia a escándalos de Hollywood y soltó nombres que sonaban demasiado reales. NBC había destruido el original, pero un VHS sobrevivió, y ahora también lo hizo la escena completa. Solo en YouTube, alcanzó más de 46,000 visitas. Los informes revelaron que el 8 de diciembre de 1985, los ejecutivos de NBC habían ordenado que se incinerara para evitar violaciones de la FCC, pero alguien lo conservó. La propia Rue McClanahan había escrito una vez en un memorando que cortar esa escena embotaba su actuación. Ahora sabemos lo que quería decir. Y luego los fans hicieron lo que siempre hacen los fans. Analizaron todo. Todo. Hicieron zoom, leyeron los labios, lo ralentizaron fotograma a fotograma. En una de esas escenas eliminadas, captaron a Blanche hablando de un escándalo de trío. No solo ficción, este se sintió real. Lo vincularon a escándalos sexuales políticos de la década de 1970. Encontraron líneas sobre 2 senadores. Encontraron enlaces a las propias memorias de McClanahan. Internet se iluminó. Los foros explotaron con teorías. Ese clip obtuvo más de 9,000 votos a favor. Planteó una gran pregunta. ¿Estaba The Golden Girls ocultando un arco de personaje bisexual todo el tiempo? Y si ese episodio realmente se hubiera emitido, ¿cómo habría reaccionado el mundo? Algunos expertos dijeron que las calificaciones podrían haberse desplomado en un 20%. John 14. Absolutamente. Puedo reescribir todo esto usando una redacción muy simple, un flujo suave y un tono que haga que cada momento se sienta conectado e interesante sin sonar forzado o mecánico. Cuando The Golden Girls se convirtió en un éxito, no todo detrás de las escenas era tan cálido como parecía en la pantalla. B. Arthur y Betty White tuvieron una disputa que nunca se desvaneció realmente. No era ruidoso u obvio, pero siguió creciendo silenciosamente, y a veces explotó. En 1987, durante una escena repleta de bromas extrañas de Rose sobre la cría de animales, Vi repentinamente salió furiosa del set. Estaba furiosa. Los ad-libs, dijo, eran vulgares y descuidados. Ella venía de Broadway, donde cada línea era sagrada, y no le gustaba el estilo juguetón y suelto de Betty. Ese día, la producción se detuvo durante 2 horas. Su hijo explicó más tarde que Vi pensaba que el hábito de Betty de bromear entre escenas agotaba el enfoque de todos. Con el tiempo, Vi incluso comenzó a aferrarse a su guión hasta el último minuto, mientras que Betty memorizaba el suyo como si nada. En el fondo, Vi sentía que los antecedentes de Betty en los concursos la hacían parecer una actriz menos seria. Siguieron filmando durante años, pero ese resentimiento silencioso nunca se fue.
Un productor dijo más tarde que las dos eran tan diferentes que no se calentarían entre sí, incluso si las incineraran juntas. Estelle Getty dio vida a Sofía con su lengua afilada, pero en la vida real se estaba desmoronando silenciosamente. El miedo escénico la atormentaba. Durante un episodio en 1989, olvidó sus líneas una y otra vez hasta que finalmente se echó a llorar. La producción se detuvo durante 3 días. Los tabloides lo llamaron una crisis de diva, pero la verdad fue más difícil. Estelle solo había comenzado a actuar más tarde en la vida. Tenía 62 años cuando consiguió el papel y tuvo problemas para recordar las líneas desde el principio. A veces las garabateaba en accesorios como el bolso de Sofía. En privado, el elenco comenzó a susurrar que sus problemas de memoria podrían ser más serios. Años más tarde, los médicos confirmaron que tenía demencia con cuerpos de Lewis. Rue McClanahan dijo una vez que Estelle aparecía en los días de grabación como si hubiera una nube oscura sobre ella. Incluso tuvieron que rehacer escenas después de que el público se fue. Una vez intentó la hipnosis, no funcionó. Le dieron tarjetas de referencia. Chunk 12. Eso tampoco funcionó. Al final, su dolor mostró lo lejos que estaba la persona real del papel que interpretaba. Rue McClanahan interpretó a Blanche como si hubiera nacido para ello, y eso podría haber sido un poco demasiado cierto. Fuera de la pantalla, su vida reflejaba el mismo personaje que la hizo famosa. En 1990, comenzaron a volar rumores sobre aventuras con miembros de la tripulación, y las cosas se pusieron tensas rápidamente. Un día, durante un ensayo, la apartaron después de que se difundieran rumores sobre un romance con un técnico de iluminación. La discusión que siguió retrasó la filmación durante casi 1 hora. Rue estuvo casada 6 veces en la vida real, y nunca ocultó su estilo de vida de espíritu libre. En sus memorias, incluso bromeó al respecto. Pero no todos se reían. Algunos miembros del elenco, especialmente B. Arthur, pensaron que el coqueteo distraía del trabajo. Los tabloides se volvieron locos, y los rumores comenzaron a mezclarse con las historias de Blanche. Aumentó la popularidad del programa, pero detrás de las escenas, profundizó las grietas. En la temporada 6, la tensión era difícil de ignorar. La forma en que vivía le dio a Blanche algo real, pero también trajo un drama que nunca escribieron en el guión. El maquillaje de anciana de Estelle Getty fue un milagro en la cámara, pero tuvo un costo. En 1988, fue trasladada de urgencia al hospital con dolorosas infecciones en la piel. Las prótesis que usaban todos los días habían provocado una reacción. Salieron informes de que los productores habían sido advertidos, pero no escucharon. Necesitaba antibióticos, y la filmación se detuvo durante 2 semanas. Todo el proceso tomó horas cada mañana y la puso aún más ansiosa. Betty White presionó para que se hicieran cambios. Los productores no lo hicieron. Un tabloide lo llamó una pesadilla de maquillaje. Para Estelle, fue otra capa de sufrimiento. La presión no solo lastimó su piel, la estaba desgastando en todos los sentidos. Años más tarde, esos problemas de salud y los problemas de memoria resultaron ser parte de algo mucho peor. Incluso cuando el maquillaje cambió, el daño ya estaba hecho. Chunk 13. Lo que parecía una ancianita contando chistes era en realidad alguien que estaba siendo desgastado por el trabajo detrás de las escenas. Para 1991, Bea Arthur ya había tenido suficiente. Ya no iba a quedarse callada sobre el dinero. Betty White estaba ganando más, especialmente en repeticiones, y Bea lo vio como favoritismo. Las reuniones privadas se convirtieron en acaloradas discusiones. Betty había ganado su Emmy en el 86. Bea tuvo que esperar hasta el 88, le dolió. En una negociación Bea explotó y salió furiosa, llamando a todo el asunto una pelea de gatas. Rue McClanahan escribiría más tarde sobre esto en sus memorias. En ese momento, Bea ganaba más de $1 millón por temporada. Pero los cheques de repetición de Betty también estaban en los millones. Bea se sintió irrespetada. Los guiones se retrasaron. La tensión de esa discusión nunca se enfrió realmente.
Cuando terminó el programa en el 92, muchos creyeron que esta disputa salarial jugó un papel importante. Años más tarde, cuando se compararon sus patrimonios, Betty sobresalió, con un valor de alrededor de 75 millones. El de Bee era más bajo. No se trataba solo de dinero. Se trataba de sentirse la segunda mejor en un programa que ayudó a llevar adelante. En 1990, el programa hizo algo audaz. Emitieron un episodio sobre el VIH llamado 72 Hours. Rose cree que podría haberse infectado a través de una transfusión de sangre, y se maneja con cuidado. Los espectadores lo elogiaron. Pero cuando el guión se revisó décadas después, las cosas se complicaron. El material filtrado mostró escenas que habían sido cortadas, escenas con personajes homosexuales que se inclinaban hacia los estereotipos, haciéndolos parecer más chistes que personas. Una escena de bar había sido recortada por mostrar demasiados gestos exagerados. Esas escenas resurgieron en 2020 e Internet explotó. Miles de personas compartieron el metraje, debatiendo si el programa había ocultado contenido homofóbico detrás de su imagen saludable. Se emitió en un momento en que el SIDA ya había matado a más de 120,000 personas, y aún así el episodio evitó profundizar demasiado en el dolor real de la comunidad queer. Chunk 14 fue elogiado en su época, pero hoy la gente está haciendo preguntas más difíciles. Los chistes de Sofía sobre el olvido siempre hacían reír, pero no todos se reían. Grupos de defensa de los derechos de las personas mayores, como las Panteras Gays, demandaron en 1990, diciendo que el programa hacía que la demencia pareciera una broma. Señalaron escenas en las que Sofía actuaba confundida y dijeron que era hiriente. Incluso solicitaron daños y perjuicios, $500,000. Detrás de las escenas, las cosas eran más oscuras de lo que la audiencia jamás vio. Los borradores filtrados de 1989 mostraron que los escritores una vez planearon una historia en la que los problemas de memoria de Sofía empeoraban y terminaba en un hogar de ancianos. Pero NBC lo retiró. Dijeron que era demasiado deprimente. Años más tarde, cuando Estelle Getty fue diagnosticada con demencia con cuerpos de Lewis, golpeó más fuerte. La historia de la vida real estaba comenzando a reflejar la que habían desechado. Los grupos de defensa dijeron que el programa ayudó a ocultar una dura verdad. Millones estaban sufriendo, pero el humor hizo que fuera fácil mirar hacia otro lado. En 1907, Mario López apareció en The Golden Girls como un joven estudiante en riesgo de deportación. Su episodio estaba destinado a ser reflexivo, y lo fue. Pero no todo llegó a emitirse. Años más tarde, el metraje filtrado reveló que Mario había improvisado algunas líneas sobre el embarazo adolescente, chistes que se burlaban de algo serio. NBC los cortó de inmediato. En ese momento, las tasas de embarazo adolescente estaban aumentando rápidamente, y la cadena no quería una tormenta de fuego. En 2010, Mario admitió que las líneas se basaban en historias reales de personas que conocía, pero eran demasiado para la época. Los fans se enteraron de los cortes y comenzaron a hablar. Aparecieron peticiones pidiendo a NBC que publicara la versión sin editar, pero nunca lo hicieron. Ese momento expuso cómo el programa trató de traspasar los límites hasta que esos límites se impusieron.